Buenos días, vamos a comenzar con el tema, el cuarto parcial referente de elementos de máquina, referente a rodamientos. Los rodamientos básicamente vamos a estudiar dos tipos, los cónicos, de rollos cónicos y los de rodamientos de bolas. Entonces vamos a hacer un ejercicio para un tipo de rodamiento y otro ejercicio para otro tipo de rodamiento. El primer ejercicio que les tengo para resolver es el 11.1 del Chigli quinta edición. Dice, el elemento de un reductor de velocidad que se indica en la figura 11.11 está dispuesto para que giren las copas de los cojinetes y los conos permanezcan estacionarios. Esto simplemente tiene que ver con el montaje de la pieza, que ya lo voy a explicar. El cojinete NA soporta una carga de empuje de 250 libras y además tiene una carga radial de 875 libras. Cuando hablamos de carga de empuje son las fuerzas axiales, es decir, las fuerzas que son paralelas al eje de transmisión, y las cargas radiales son perpendiculares al eje de simetría del eje en cuestión. El cojinete en B resiste una carga radial pura de 625, es decir, no tiene componente de empuje, por lo tanto solamente soporta carga radial. La velocidad de rotación es de 150 revoluciones por minuto. La vida L sub 10, que es la de diseño que deseo, es de 90 kHz, que equivale a 90.000 horas. Obsérvese que esto equivale a decir que se desea una vida de 90.000 horas con una confiabilidad del 90%. Los diámetros del eje deseado son 1 y 1 octavo en A, es decir, es más grande, y 1 pulgada en B. Seleccione los cojinetes de rodillos cónicos apropiados utilizando un factor de aplicación igual a la unidad. Aquí tenemos el montaje, rodamiento en A. Como podrán ver, el eje es un poco más grueso acá. ¿Por qué soporta más carga? Porque este dispositivo de transmisión, que puede ser un engranaje o polea o lo que podamos colocar allí, o lo que realmente el ejercicio exija, y tenemos acá la carga que soporta en la componente axial. Entonces, por la disposición de los rodamientos, el cojinete en A es el que está soportando la carga por la dirección, y el cojinete en B queda descargado. Entonces, por cuestiones de economía, como aquí la carga es menor y solamente es una carga radial, se reduce el diámetro para que este rodamiento sea mucho más económico que el A, y el A básicamente es el que va a hacer el mayor trabajo. Entonces vamos para la solución. Puesto que B soporta solo carga radial, la carga de empuje en A aumenta mediante la carga de empuje inducida proveniente de B. Es decir, el rodamiento en B, más bien, como es cónico, la componente axial más bien le está sobrecargando a A, le está mandando parte de su componente radial como una reacción hacia el cojinete en A. Aplicamos la ecuación 1114 utilizando un valor de prueba de tanteo de 1,5 para ambos valores de K. En la ecuación, esta que tenemos acá es la 1114, tenemos K sub A y K sub B. Como no los conocemos porque los da el catálogo, nosotros asumimos esos valores. Asumimos 1,5, siempre van a asumir ese valor para este tipo de rodamiento, y después de que seleccionemos en el catálogo un rodamiento, vamos a sustituirlo por los valores correspondientes. Seguidamente aquí sustituimos los valores, la carga radial en A, la carga radial en B y la fuerza de empuje, y eso nos da que la carga equivalente en A, es decir, la carga que resulta de la combinación de los montajes de los dos rodamientos, es de 1020 libras. Entonces esa FA equivalente es mayor que la carga radial, y agarramos, siempre vamos a tomar el valor más alto, sería 1020. Como la carga radial es equivalente para accionar el cojinete en A, enseguida se aplica la ecuación 11.4 para obtener la duración L sub 10, como se muestra en la figura 11.10. Esos valores, y como ya los tenemos en esta tabla, vamos a tomar los valores de la siguiente manera. Estos valores no los da el fabricante, estos son los reales, el L sub R y el valor de 500 revoluciones aquí en el... eso viene por el catálogo del fabricante, y son valores constantes para siempre que usemos Tinker. Entonces sustituimos esos valores acá. Aquí realmente el 90 lo llevan, este 3 lo llevan es a kilohoras porque aquí era 3000 horas las revoluciones, y usamos 1 sobre A. 1 sobre A vale 3
vale 10 tercios, A vale 10 tercios, pero como es 1 sobre A se voltea. ¿Por qué vale 10 tercios? Porque ese es un valor que se usa en la ecuación cuando son rodamientos cónicos. Cuando son de bolas vale 3 simplemente y quedaría como un tercio. Entonces deben tener cuidado de que es 1 sobre A y realmente se invierte el valor de A. Cuando calculamos esto nos da un valor de 1970 libras. Este es el valor. Fíjense que la carga se ha ido incrementando desde el valor inicial que teníamos en A, que era 875, y ya vamos por una carga equivalente después de aplicar todos los factores de corrección de 1970. Este término es constante, ustedes lo pueden calcular y tenerlo aparte, para que se va a usar para el tanteo, y es bueno tenerlo ya calculado para ahorrar tiempo. Esto realmente viene a representar la diferencia que hay en la duración del rodamiento respecto a lo que el fabricante calcula con lo que yo estoy buscando. Porque si ven, el fabricante los calcula para 500 revoluciones, las mías son más bajas, 150, pero la duración del fabricante es mucho menor y mi duración es mucho más alta. Entonces tengo que corregir eso, seleccionar un rodamiento más grande con mayor carga para que pueda tener esa duración. Entonces, con esos valores de la carga y del diámetro, vamos para el catálogo que está en la figura 1110 y seleccionamos un cono que tiene esta numeración y una copa. Los rodamientos cónicos vienen en dos partes porque son desarmables. La parte del cono es la que lleva los rodillos, la parte interna, y la copa es la parte exterior y se venden por separado. A veces vienen en conjuntos de set ya montados normalmente, o sea, armado todo, pero el costo es mucho mayor. Entonces, si nos vamos al catálogo, aquí está el catálogo que aparece en el libro, y de aquí es que se toman los valores y se empieza a buscar en el valor del diámetro. Seleccionamos la hilera de abajo, de arriba está en milímetros, la de abajo está en pulgadas, y vamos a buscar según ese diámetro y esta hilera acá de la carga radial. Vamos a intersectar con, existen varios valores, y vamos a buscar el que más se adapte a nuestra necesidad, y de ahí vamos a sacar un valor que está aquí como K, que sería K sub A si es el rodamiento A, que en este caso es 1,69. entonces ya saben, diámetro, carga, ¿sí? Este está en libras, aquí está en 1,125, equivale a 1 y 1 octavo, y tenemos este valor, y anotamos el número de rodamiento y de la copa, del cono de la copa. Entonces volvemos a pasar al ejercicio, y aquí seleccionan el rodamiento. Entonces, para calcular el caso en B, que es este que tenemos acá, se procede con la ecuación igual, pero como el rodamiento está descargado, no tiene carga de empuje, aquí es un menos. Entonces calculamos el caso A, ya lo tenemos, seguimos tanteando con el caso B y nos da 240, pero 240 es menor que la carga inicial que él soportaba. Entonces vamos a tomar el valor inicial de la carga radial de caso B, que era 625, que es mayor que el calculado, 240. Esto es de esperar porque ese rodamiento más bien le está enviando carga al otro rodamiento. Usamos el valor, tomamos ese valor y calculamos la carga efectiva 625, que es para B, los mismos factores de diseño, por eso le dije que esto se mantenía constante y lo debíamos guardar, y me da 1210. Ese rodamiento va a tener un diámetro de 1 pulgada, y seleccionamos igual en el catálogo con el diámetro de 1. Existen varios valores y busquemos siempre, el criterio es escoger el que está más cercano a la carga que me está dando, porque si los cojo muy por encima voy a sobrediseñar, y si sobrediseño incurro en gastos, en unos costos más elevados, y es un trabajo ineficiente. Y entonces siempre hay que seleccionar lo que me sirve, pero que es a la vez está más cerca de mi valor para que sea más económico, nunca por debajo. Si seleccionamos por debajo de la carga, pues el rodamiento no va a durar lo que yo deseo que dure, y también va a haber problemas. Entonces es el inmediato superior que voy a tomar. Seleccionan un K de 0.8 para el rodamiento en B y recalculan esta fórmula. Una vez que yo selecciono A y B, agarro esta ecuación y ya voy a tener valores reales de K sub A y K sub B, y voy a recalcular otra vez todos los valores para K sub A. Y como yo tengo una carga máxima que el rodamiento soporta en la componente radial, entonces ese valor siempre tengo que chequear que sea el inferior. Entonces el segundo rodamiento que seleccioné para B
lo tengo que sustituir porque con este K de 0.8 me va a dar un valor que sobrepasa lo que soporta el rodamiento en A. Para ese valor da 2690 y eso es mayor que los 1480 que soportaba el rodamiento. Como el rodamiento en A yo no lo quiero volver a cambiar, simplemente cambio B. Este valor me está dando problemas, escojo otro de 1 pulgada y ese va a tener un K de 1.4. Entonces, con ese valor, si satisfago la ecuación, me da 2177, que es menor a 2480, que es el valor del caso del rodamiento en A. También se verifica, es importante verificar, aquí aparecen las dos cargas, la carga de empuje y la carga radial. Es bueno chequear de la selección del rodamiento que yo haga, por lo menos el que van a, que esa carga de empuje sea superior a la que me da el ejercicio. Generalmente ocurre, por lo menos para el caso que yo tenía, era un valor pequeño y los que yo selecciono sí cumplen ese valor, porque si no soporta la carga de empuje que me están dando, pues yo tengo que sustituirlo por otro. Y en los ejercicios debe aparecer, yo no puedo llegar y tomar un valor de K sub B a priori, sino que tengo que empezar siempre por la carga más cercana e irlo aumentando hasta que el valor me dé, y tengo que hacer tantos tanteos como sean necesarios hasta que yo consiga ese valor. Por lo menos el primer valor tomado era 0.8 y de ahí yo debo buscar el que sigue 1.07 y así sucesivamente hasta llegar al valor que dé. No debo, o sea, es poco probable que el ejercicio me salga de una vez, sino que tengo que hacer el tanteo y eso debe aparecer en los ejercicios. Bueno, eso correspondiente a ese primer ejercicio. El segundo ejercicio es para un rodamiento de bolas. Vamos a ponerlo por acá. Equivale al 11.9 del Chigli, este es la octava edición. Y dice así: en la figura se presenta un rodillo de presión impulsado por un engranaje que se acopla por debajo a un rodillo que está libre. El rodillo está diseñado para ejercer una fuerza normal de 30 libras por pulgada de longitud del rodillo y una tracción de 24 libras sobre pulgada sobre el material que se procesa. La velocidad del rodillo es de 300 RPM y se desea una vida de diseño de 30.000 horas con un factor de aplicación de 1.2. Este factor de aplicación, ya lo vamos a ver, es un valor que altera la carga. En el ejercicio anterior era igual a 1, entonces no me modificaba la carga. Pero si el factor de aplicación eso depende si son engranajes, si son cónicos, si son es como lo que golpea el mecanismo que yo tengo y genera una mayor repercusión en el engranaje, en el rodamiento. Seleccione un par de cojines de bola de contacto angular serie 02 que se montarán en O y en A. Utilice cojinetes con el mismo tamaño en ambas ubicaciones. Aquí no me limitan el diámetro, yo lo voy a coger. Y una confiabilidad combinada al menos de 0,92. Es importante destacar que este ejercicio yo debo hacer todo el análisis de equilibrio estático primero para poder conseguir las reacciones en O y las reacciones en A, y con el mayor valor de ellos voy a diseñar, porque si se cumple para que tenga mayor reacción, soporta mayor carga, pues se debe cumplir para ambos. O sea, selecciono uno solo, como dicen que es el mismo diámetro, y ya el otro por defecto es el mismo. Aquí presumiblemente las reacciones en A son mayores porque es donde está la carga. Fíjense la distancia que hay aquí, esos valores son más cercanos y por ende debería estar allí la mayor carga. Vamos a pasar a la solución. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre del elemento del dibujo, donde aparecen las reacciones en A, las reacciones en O, el momento aplicado por el engranaje y la carga. Recuerden que yo debo sustituir la carga para poder desplazarla. La debo llevar acá y agregar el momento que ella está aplicando. Eso es conocido de mecánica 1. Y aquí tenemos un momento contrario, que es el que hace, como las cargas, el rodillo tiene un diámetro, pues simplemente por el radio yo tengo las reacciones. Entonces tengo unas reacciones en la mitad del rodillo, que es donde se produce la carga que está distribuida, porque ellos me dan una longitud y me dicen que el valor de la carga, por ejemplo, es de 30 libras por pulgada y el otro es de 24 libras, una carga distribuida. La voy a sustituir por una carga equivalente en el centro y voy a aplicar el momento necesario para mantener el equilibrio. Para hallar peso Y, digo que es el valor que me dan, 30 libras por pulgada por 8, que es el ancho del rodillo, y me da un valor equivalente.
igual para P sub Z. Luego hago sumatorias de momentos en el eje X, tengo la fuerza por la componente, en este caso coseno, que es la que produce el momento, la del seno va en dirección al punto y no hace ningún momento, por la distancia, que es el radio del engranaje, menos el valor de la carga que sería P sub Z por la distancia, el diámetro es 4, el radio es 2, y de ahí puedo despejar el valor de F. Luego, aplicando sumatorias de fuerzas en Y, sumatorias de fuerzas en Z, sumatorias de momentos en Z y en Y, puedo obtener de allí los valores de las reacciones. RA, esto ya es mecánica 1, ustedes pueden hacer sumatorias de momentos allí, y hallan la reacción RAY vale 4.72, RAZ vale esto, y la resultante, pues esta es la hipotenusa de estas dos, da 4,264. RO realmente no nos interesa mucho porque fíjese, un valor muy pequeño, 146 contra 412, este valor lo vamos a descartar. Tomamos el valor mayor, que es R sub A. La confiabilidad combinada es 0,92, yo debo hallar R, que es la confiabilidad de un solo rodamiento, simplemente es la raíz cuadrada de 0,92, me da 0,96, y con este valor es que voy a trabajar. La fuerza equivalente sería el factor de carga, que es 1.2, por el valor que me da la reacción, y me da 495. Para SKF, en este rodamiento de bola vamos a trabajar con SKF, el valor de LR y NR, dice, se expresa así: 60 por LR/NR es igual a 10 a las 6 revoluciones, entonces LR por NR es igual a 10 a las 6 sobre 60, este es el valor que voy a usar, y cuando calculo XD, que es el valor, la relación que hay entre los valores de velocidad y duración que yo requiero contra los que me da el fabricante, eso me da 540. Este LD y NR sale de acá del enunciado del ejercicio, donde me hablan de las horas, ¿sí? Y me hablan de las revoluciones, de la velocidad angular. Seguimos acá, entonces, teniendo estos valores, A igual a 3 porque es un rodamiento de bola. Recuerden que el otro ejercicio va a tener otro valor, y voy a aplicar esta ecuación que está en el libro, donde F sub R es igual a F sub D, que ya la tengo calculada, por XD, que ya la tengo calculada también, 540. Estos son constantes, esto es un logaritmo neperiano, 1 sobre R ya la tengo calculada, es 0,96, está elevado a un valor constante, 1 sobre A sería 3. Cuando meto todos esos valores aquí con mucho cuidado en la calculadora, me da este valor en libras, 4.972. Y luego, eso lo puedo llevar a Newton, me da 22 kilonewton. Y seleccionamos el catálogo SKF, un par de rodamientos serie 02 de ranura profunda de 35 milímetros con una capacidad de 25,5 kilonewton. Aquí yo tengo un catálogo que también es bastante práctico, tiene una numeración, tiene una capacidad, el de 35 milímetros, aquí está, para la carga de 4440, sería el 207. Y esto es importante, aquí bueno, aquí le dan diámetro, ustedes decir cuánto es el diámetro exterior, todos los valores, pero lo que quiero que vean es una cosa: la capacidad en este caso está en libras, está la dinámica y la estática. Nosotros debemos usar, como nos están dando unas revoluciones por minuto, pues se supone que está en movimiento el ejercicio, así yo calculé todas las reacciones por equilibrio estático, pero eso se está moviendo, entonces la carga que soporta el rodamiento es dinámica, ¿ok? Porque el rodamiento pues está girando, por eso seleccionamos con este valor de carga dinámica. El de estática no, porque esto es simplemente cuando el rodamiento está detenido, entonces no lo vamos a usar. Vamos a usar carga dinámica, porque el ejercicio así lo amerita. Bueno, con esto terminamos la selección de los dos rodamientos, los dos ejercicios, y sería el último equivalente al último corte de la materia de elementos de máquina. Muchas gracias.